Hola, ¿qué tal? Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien. Estoy aquí de nuevo para compartir algunas cosas que en lo personal me gustan mucho. Para los que me conocen sabrán que el libro más bien la carta a los filipenses, es una carta o un libro de mis preferidos del Nuevo Testamento en cuanto a estudios. Eh, el año pasado finalicé mis estudios de Filipenses. Estuve estudiando el libro de Filipenses alrededor de un año y medio aproximadamente, y me agradó mucho pasar tiempo en esta carta, me agradó mucho extraer el significado, el mensaje de la carta a los filipenses. Y el día de hoy quiero compartirte algo que quedó grabado, arraigado en mi mente acerca de la carta que escribió Pablo a esta iglesia en particular. Y bueno, me gustaría iniciar primeramente en una oración y después así comenzar. Así que te pido que me acompañes desde ahí a que eleves una oración junto conmigo y de esa manera iniciar. Padre, en esta hora quisiera pedirte, Señor, que tomes cada uno de nuestras vidas y que nos ayudes a entender el propósito, a entender las circunstancias, a entender qué quieres transmitirnos a través de lo que dejaste escrito en la Biblia, en tu palabra. Así que te pedimos el entendimiento, te pedimos que nos ayudes a percibir, que nos ayudes a discernir cada una de las cosas que quieres que entendamos. Por favor, yo te pido una ayuda para mi persona en lo particular para poder desenvolverme en este momento, y asimismo a la audiencia que va a estar escuchando, que les ayudes a todo lo que voy a explicar, ellos lo puedan entender y llevarlo a la práctica, así como también te pido lo mismo para mí, que todo lo que se ha expuesto nos ayude a ver, nos ayude a saber qué hacer y cómo poder cada día amarte más. Te lo pedimos y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, pues bueno, Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, estaba en una situación donde se podría decir que era difícil estar feliz, era difícil estar en tranquilidad, era difícil vivir un momento de paz y armonía. Pero él escribe una carta llena de gozo, llena de tranquilidad. Es un mensaje en palabra de algunos estudiosos. La carta de Filipenses es la carta del gozo, es la carta de la amistad. Aunque no podemos reducir necesariamente a estos dos conceptos, pero sí podemos ver que la palabra gozo es una palabra importante en la teología de la carta de los Filipenses. Al final del capítulo, Pablo empieza a decir algunas cosas y quiero leértelas lo que dice Pablo al final de su carta. La carta a los filipenses solamente tiene 4 capítulos. En el capítulo 4, versículo 4, dice esto: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Regocijaos, otras versiones traducen alegraos, estén contentos, estén alegres. Pero hay algo que es necesario que veamos y me gustaría explicarte un recurso que Pablo está utilizando para finalizar su carta. Para los estudiosos de la literatura, aquellos que les gusta mucho estudiar la oratoria, a los que les gusta estudiar este tipo de narraciones, se van a dar cuenta que Pablo está utilizando un recurso con el que quiere ensalzar la estética de su mensaje. Cuando los políticos o cuando alguien quiere finalizar un discurso, utiliza figuras retóricas. Y bueno, en este caso tenemos que Pablo está utilizando una figura retórica que se llama asíndenton. ¿En qué consiste esta figura retórica? Esta figura retórica
consiste en que no se le añaden conectores a las palabras, a una oración, a una frase. No se le añaden conexiones, como por ejemplo la palabra o la letra I más bien. La letra I es un recurso con el cual se hace una conexión entre dos palabras. Y por ejemplo, el político John F. Kennedy dice esto, utilizando esta figura retórica. Dice: pagaremos cualquier precio, soportaremos cualquier carga, superaremos cualquier penuria, ofreceremos nuestro respaldo a cualquier amigo, nos opondremos a cualquier enemigo con tal de garantizar el triunfo de la libertad. Lo que está haciendo aquí John F. Kennedy es añadir este recurso que le está dando mucha estética al finalizar. Y eso le añade mucha emoción. Se hace con el propósito también de agilizar una expresión. Esto lo estoy tomando de la retórica clásica para el estudiante moderno de Edward Corbett. Y lo que está haciendo Pablo es algo muy similar. Al final de su carta, él quiere agregar a las emociones de sus oyentes y quiere también agilizar su discurso. Y Pablo está utilizando este recurso de esta manera: alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No hay conectores, no hay conjunciones, no hay y que unen una palabra o una frase con otra. Entonces es importante notar esto para que nos demos cuenta que Pablo está queriendo que esto quede grabado en la mente de sus oyentes. Una vez alguien me preguntó: ¿qué diferencia hay entre el termómetro y el termostato? ¿Cuál es la diferencia entre el termómetro y el termostato? Y la diferencia, para mi sorpresa, que no sabía, era que el termómetro mide la temperatura, no así el termostato, aunque sí mide la temperatura, pero el termostato no tan solamente mide la temperatura, sino que regula la temperatura. Entonces, el termómetro mide la temperatura y el termostato regula la temperatura. El día de hoy, mi hermano que estás escuchando, mi amigo que estás del otro lado, quiero darte 4 virtudes para estar en paz. 4 virtudes para estar en paz. Y quiero mostrarte lo que Pablo les dice a los filipenses para experimentar la paz. Y en medio de estos tiempos que estamos en todo el mundo, estamos experimentando una gran crisis en muchos aspectos, donde es muy fácil perder la paz, donde es muy fácil no vivir en paz. Así que el día de hoy quiero darte estas 4 virtudes para que puedas medir tu temperatura espiritual, pero también que si no tienes esa paz, que también esto pueda servir no tan solamente como un termómetro, sino también puedan ser un termostato para ti y que regulen tu temperatura espiritual. Hay 4 virtudes cristianas entonces que Pablo está tratando de resaltar para que cada uno de nosotros nos examinemos y cada uno de nosotros busque estas virtudes. Pablo va a decir en el capítulo 4, versículo 4, alégrense siempre en el Señor. La primera virtud es la alegría. La segunda virtud es la amabilidad en el versículo 5. La tercera virtud es la tranquilidad. Y la cuarta virtud es la oración. Estas 4 virtudes, va a decir Pablo, son aquellas virtudes que nos van a ayudar a vivir en paz. En primer lugar, vemos que la alegría es una virtud que todo el mundo quiere, estar siempre en alegría. El problema es que no siempre estamos alegres, el problema es que no siempre estamos contentos. Y la alegría es como un estado interno, es un estado interno de donde podemos experimentar la paz, el gozo, por utilizar un sinónimo de alegría, pero es un estado interno, el cual todos los seres humanos
anhelamos tener constantemente en nuestra vida, pero existen cosas que nos impiden que esa paz, que esa alegría, que esa armonía no esté presente en cada una de nuestras vidas. Y por ejemplo, hubieron dos grupos de filósofos en el pasado, en la cuales estaban los estoicos y los epicúreos. Estos dos grupos veían como el fin último la felicidad del hombre. Para ellos, lo más importante para el ser humano era vivir de manera feliz, siempre estar feliz. Y para ellos habían caminos para llegar a esa felicidad. Por ejemplo, en el caso de los epicúreos, ¿cuál era la vía para poder llegar a la felicidad? La vía para poder llegar a la felicidad era el placer. Siempre y cuando experimentes el placer, vas a poder estar feliz, vas a poder vivir en paz. Pero para los estoicos, a diferencia de los epicúreos, la vía con la cual se llega a la felicidad no es el placer, sino la vía para poder llegar a esto sería no tanto las cuestiones materiales, no tanto las cuestiones ajenas al sufrimiento, sino que la vía para llegar a la felicidad en el pensamiento de los estoicos era la sabiduría. A diferencia entonces de los epicúreos, que ellos veían como el placer, la diferencia para los estoicos era la sabiduría. Así que hay dos vías para llegar a la felicidad. Schopenhauer también nos decía que la existencia es sufrimiento. La simple existencia del ser humano en la tierra es sufrimiento. Nosotros los seres humanos llegamos a este mundo y no llegamos a un jardín de rosas, llegamos a un mundo donde existe el sufrimiento, donde existe el dolor. Y Schopenhauer decía esto. Schopenhauer fue un filósofo pesimista, el cual fue un pensador importante, pero él decía, la simple existencia es dolor. Pero ¿cuál es el remedio que propone Schopenhauer? El remedio que propone Schopenhauer para eliminar el dolor es el deseo. Schopenhauer decía, el deseo es la raíz de todos los males, porque una vez que deseamos algo, en el transcurso de la espera, estamos sufriendo en ese transcurso de la espera. Y una vez que hemos obtenido eso que anhelábamos, nos aburrimos y entonces buscamos algo nuevo para desear. Entonces Schopenhauer decía, tenemos que eliminar el deseo en la vida del ser humano, como también los epicúreos y los estoicos buscaban la armonía y la paz interior para lograr la felicidad. Ellos decían, es necesario llegar a la ataraxia, ese estado de imperturbabilidad en el cual el ser humano tiene que llegar, tiene que ser apático en el sentido de no llegar a tener pasiones, de no llegar a tener deseos. Y también los estoicos decían que deberíamos de vivir en un estado de autarquía. ¿Qué era la autarquía? La autarquía se podía definir como aquel estado en el cual el ser humano no desea las cosas materiales. Esto era lo que proponían estos filósofos, pero ¿de qué manera pudiéramos decir que es lo correcto para vivir en un estado de paz y de tranquilidad? ¿Qué es lo correcto? Pablo va a decir aquí como una orden, un mandamiento, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. La alegría es algo que deberíamos de buscar, es algo que deberíamos de hacer, porque contrario a lo que dicen muchas personas fuera del cristianismo, es que los cristianos son aburridos, que los cristianos no tienen la manera de divertirse, que no son alegres, que no son felices, que tienen una serie de prohibiciones. Cuando yo platico con ese tipo de personas, digo, bueno, ¿de dónde obtuvieron esa manera de pensar? Porque en la Biblia nos encontramos que es un mandamiento, que todos los cristianos deben de vivir la alegría. El problema es, ¿qué entendemos por alegría? ¿Cuáles son los medios para llegar a la alegría? Antes de entrar a ver los medios, mi hermano, el día de hoy estamos viviendo una gran crisis donde es difícil vivir en alegría. Si recordamos, por ejemplo, la crisis del año 2008, donde
se cayó la economía mundial. Muchos hombres de negocios, al otro día de saber que estaban en la quiebra, algunos se cortaron las venas. Otros tomaron pastillas y se tiraron desde un último piso del hotel de donde se quedaban. Otros decidieron ahorcarse. Y así muchas historias desgarradoras que podemos notar en la ausencia de esa paz, de esa tranquilidad. Así que es bueno que nosotros pensemos en qué es lo que podemos hacer. Ese es en un estado cuando perdemos la tranquilidad y la armonía, cuando no estamos alegres. Pero también, ¿qué pasa con aquella persona que para buscar esa aceptación frente a los demás, lo que hace es sacrificar su propia dignidad? Hablemos de aquella mujer o de aquel hombre que para gustarle a aquel muchacho o a aquella muchacha deja que pisoteen su dignidad, o sea, le entregan su cuerpo. Cuando una mujer le entrega su cuerpo a un hombre simplemente con el propósito de que éste no la deje, está poniendo su confianza, está tratando de ser alegre, está tratando de mantener la paz por medio de la aceptación de otra persona. Si bien el día de hoy en las redes sociales escuché hace poco que una hija de un actor hizo una declaración, un actor muy conocido en México, y este actor la hija de este actor hacía la declaración y ella comentó: yo le llegué a decir a mi ex esposo que si yo me embarazaba de él, solamente así yo creía, dijo ella, que esta persona se quedaría conmigo. Imagínate el pensamiento de una persona que para poder mantenerlo a esa persona, para poder mantener en cierto sentido su felicidad, para poder mantener su paz interior, es necesario tener una persona. Pero para lograr ese propósito, voy a embarazarme de él para poder mantenerlo y así poder mantener mi alegría y mi felicidad. ¿De qué manera nosotros buscamos la alegría y la felicidad en nuestras vidas? Unos la buscan a través de las cosas materiales, o algunos otros la buscan a través de la satisfacción personal. Y como bien no estoy diciendo que todas estas cosas sean malas, claro que las cosas materiales en cierto sentido nos dan cierta felicidad y cierta tranquilidad en muchos aspectos, pero no es el fin último del hombre como lo veían los estoicos y los epicúreos, ni como lo veía Schopenhauer. En la filosofía del cristianismo solamente son medios de algo que está más allá. Solamente son los medios para llegar a algo más allá. Y una vez que Pablo nos ha dicho que busquemos la alegría, que nos alegremos, dice que su amabilidad sea conocida, sea evidente a todos. Mi hermano, cuando una persona está contenta y está alegre, esta persona es amable con todos, por lo regular. Mi pregunta para ti es: ¿tú estás alegre? ¿Dónde está tu alegría? ¿Eres una persona amable con todos en medio de esta pandemia? Créeme que el estar aislado para muchas personas está siendo difícil. El simple hecho de convivir. Y de hecho, algunos filósofos, inclusive los estoicos, dentro de los estoicos y los epicúreos, estos grupos decían que el matrimonio no lo aconsejaban. ¿Por qué? Porque eso te quitaba la paz interior. Y el día de hoy que muchos están en esta pandemia, que estamos experimentando esta cuarentena y que estamos conviviendo con algunos, con muchas personas las 24 horas del día, claro, menos las horas que dormimos, aún así las compartimos, pero para muchos está siendo difícil la parte de convivir todo este tiempo. Y eso a muchos les roba la felicidad y la alegría y por ende no son amables. ¿Cómo está tu contentamiento? Yo quiero que tú midas
tu temperatura espiritual. ¿Hasta dónde tú estás dependiendo de las cosas, de las circunstancias para ser feliz? ¿O qué? ¿En qué te estás basando para ser feliz? Y si no eres feliz, normalmente eso se evidencia en si eres una persona amable o no eres amable. La palabra para amabilidad o cómo se pudiera definir esta palabra. La palabra amabilidad creo que no es tan difícil de definirla, porque una persona amable es una persona a quien es fácil de amar. Es una persona cortés, es una persona atenta, es una persona amorosa. Así que esta persona normalmente busca el bien de las demás personas. Esta persona está buscando el contentamiento tanto interno, pero también el contentamiento de las demás personas. Aunque en el contexto de la carta de Pablo, esta persona ya es alegre, no es que esté buscando el contentamiento, ya es alegre y por ende es amable. Así que, ¿cuál sería el termómetro? O más bien, ¿cuál sería la temperatura que el termómetro puede marcar en tu espiritualidad en estos momentos? Yo conocí una historia, más bien, conocí una historia donde habían dos muchachas que llegaron a la iglesia. Y estas dos personas llegaron, se sentaron hasta atrás, estuvieron el tiempo de iglesia, escucharon, y al final se les acerca el pastor a estas dos muchachas y el pastor les preguntó ¿por qué vinieron a la iglesia? ¿Alguien las invitó? Y con tal de darles la bienvenida. Y estas muchachas respondieron, venimos porque nos invitó una persona que desde hace tiempo conocíamos. Pero lo que nos impactó, dijeron estas muchachas, lo que nos impactó de esta persona es que hace años esta persona que nos invitó era una persona totalmente diferente. Era una persona muy enojona, era una persona criticona, era una persona que no podíamos pasar por fuera de su casa en su banqueta, porque si ella estaba ahí se enojaba por el simple hecho de que pasáramos sobre su banqueta. Pero al día de hoy esta persona ha dado un cambio y ahora hasta nos invita a pasar a la casa y nos invitó a su iglesia. Entonces las muchachas dijeron, nosotros queremos saber qué fue lo que le pasó y por eso hemos venido a la iglesia, para saber por qué razón ella ahora es amable. Una de las cosas que le dice Pablo a los filipenses es que su amabilidad sea evidente para todos. En medio de esta pandemia nos está diciendo Pablo que debemos de regular nuestra temperatura espiritual. Seamos amables. Y la amabilidad está relacionada con la alegría. Si tu alegría no está en una proporción correcta, por ende tu amabilidad no va a estar tampoco en una proporción correcta. Pablo está relacionando los dos conceptos que están unidos entre sí. Entonces, mi hermano, lo que quiero que te pongas a reflexionar es que si tú no estás siendo amable con las personas que están a tu alrededor, es muy posible que no estés experimentando la alegría. En tercer lugar, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. No se inquieten, la tranquilidad. La tranquilidad es otra virtud que Pablo nos va a decir que es necesario que la busquemos. Es necesario que busquemos la tranquilidad, la paz y la armonía. Qué importante es que cada uno de nosotros esté meditando en los caminos de Dios, que estemos meditando en quién es Dios, que estemos meditando en lo que está pasando ahorita y que todo lo filtremos mediante los lentes desde una cosmovisión bíblica. ¿Por qué? Porque si no tenemos una cosmovisión bíblica de quién es Dios, si no tenemos un pensamiento correcto acerca de qué es lo que hace Dios, es muy seguro que no la vas a pasar bien dentro de tus pensamientos. ¿Por qué? Porque ahorita existen muchas personas que la esperanza
no está en Dios, su esperanza está en los bienes materiales, su esperanza está en el trabajo, su esperanza está en otros medios que no son Dios. Y aunque no estoy diciendo que no nos debemos preocupar por estas cosas, porque sí son cosas por las que nos debemos preocupar, por el trabajo, por la economía, por qué le vamos a dar de comer a nuestros hijos, sí son cosas por las cuales debemos de pensar, pero no son cosas por las cuales debemos de perder nuestro estado de tranquilidad. ¿Ok? Eso es lo que Pablo nos está diciendo. No se inquieten, pero a tal grado de estar tan imperturbado por las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Cuando nosotros tenemos una perspectiva correcta de Dios, es entonces que podemos llegar a pensar en todo lo bueno que hay en este mundo. Por ejemplo, Pablo va a decir en el capítulo 4, versículo 8, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y luego termina diciendo Pablo en el versículo 9, pongan en práctica lo de que de mí han aprendido, recibido, oído y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. El versículo 7 en Reina Valera dice esto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Perdón, ese era el versículo 7. La paz está garantizada cuando nosotros traemos nuestras intranquilidades, cuando nosotros traemos nuestros problemas delante de Él. ¿Por qué? Porque conocemos quién es Dios. En tercer lugar, entonces, está la tranquilidad, pero en cuarto lugar está la oración. La tranquilidad y la oración están también íntimamente relacionadas. Cuando nosotros tenemos una correcta perspectiva de Dios y sabemos quién es Dios, vamos a ser capaces de traer todas nuestras peticiones delante de Él, todas nuestras preocupaciones. Dice también en otra parte de la Biblia, traigan todas sus cargas delante de Él, echen toda su ansiedad delante de Él. Si Jesucristo hubiera vivido en nuestros días, en nuestros tiempos, nos hubiera dicho, tráeme todo tu estrés. ¿Qué es lo que te provoca todo el estrés que estás cargando? No sé si ustedes han pasado por momentos de estrés. Y creo que es una pregunta absurda. Todos hemos pasado por momentos de estrés. Todos hemos experimentado estrés por diferentes motivos. Pero el punto aquí es que la ansiedad que gobierna una vida constantemente es una vida que va a sufrir las consecuencias. Llámale estrés, llámale ansiedad, pero el día de hoy una de las enfermedades más mortales y silenciosas que está viviendo y padeciendo el ser humano es el estrés y la ansiedad. Por eso miles de doctores están cada año administrando medicamentos tranquilizantes. ¿Por qué? Porque el mundo está en un estado de intranquilidad. Con todo lo que está pasando el día de hoy es fácil perder la tranquilidad. Es fácil que nosotros perdamos el rumbo, es fácil que nos perdamos del contexto en el cual estamos viviendo como cristianos. Nosotros no nos tenemos que olvidar que Dios está en control de todo lo que sucede. No debemos de olvidar que Dios es un Dios soberano. No debemos de olvidar que no hay ningún átomo ni una partícula subatómica que no esté bajo el control de Dios. Si nosotros tenemos esa correcta perspectiva, seremos capaces de confiar en un Dios que está al tanto de cada uno de nosotros. Ahora, déjame decirte esto. De estas 4 características que vimos, la alegría, ya vimos que es una virtud de las cuales Pablo nos llama a buscar, la alegría. Tenemos también la amabilidad, tenemos también a la tranquilidad y tenemos a la oración. Pero estas 4 virtudes tienen un fundamento sobre el cual se asientan. ¿Cuál es el fundamento sobre el cual se asientan estas 4 virtudes?
la podemos resumir de esta manera en el versículo 5. El Señor está cerca. Para poder fundamentar estas 4 virtudes, es necesario fundamentarlas en algo que sea inamovible. Y lo que nos está diciendo el texto en particular es que lo que fundamenta a estas 4 virtudes es el pensar que el Señor está cerca. Ahora, los teólogos han debatido ¿a qué se refiere con el Señor está cerca? Y aquí podemos hacer una inducción, podemos tratar de descifrar el mensaje que Pablo nos quiere transmitir. Y los teólogos han visto por lo menos 2 vías para poder interpretar a qué se refiere con el Señor está cerca. En primer lugar, algunos teólogos piensan que cuando Pablo dice el Señor está cerca, a lo que se está refiriendo es que el Señor está cerca en el sentido espacial. Por ejemplo, si yo digo Paco está a 1 metro de distancia de mí, estoy hablando a que él está cerca, pero en sentido espacial. Está a 1 metro de distancia, está a 3 metros de distancia, está a 1 kilómetro de distancia, está a 5 centímetros, 10 centímetros de distancia de mí. Eso sería el estar cerca en un sentido espacial. Pero ahora si nosotros decimos está cerca en sentido temporal, podríamos decir que estoy a 5 meses de ver a mi familia. Está cerca, estoy cerca de ver a mi familia, estoy a 5 meses de ver a mi familia. Pero también pudiéramos decir estoy a 1 mes de ver a mi familia, estoy a 3 días de ver a mi familia, estoy a 1 día de ver a mi familia. Eso sería hablar de que algo está cerca en sentido temporal. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Pablo está diciendo que el Señor está cerca en sentido espacial o en sentido temporal. La verdad es que no lo sabemos. No sabemos a qué está haciendo referencia el apóstol Pablo aquí en este versículo. Si está haciendo referencia en sentido espacial o temporal. Pero cualquiera de las 2 vías que tú tomes, las 2 cosas son correctas teológicamente hablando. El Señor está cerca de nosotros en sentido espacial. El Señor no nos ha dejado solos. El Señor no nos ha dejado huérfanos. El Señor vino hace 2000 años e irrumpió en la historia de la humanidad. Él vino como una persona de carne y hueso. Él vino, bajó a este mundo, tomó un cuerpo humano y se metió a nuestro sufrimiento, se metió y experimentó nuestros dolores. Así que por eso es que no nos ha dejado solo. Cuando alguien nos pregunta a nosotros como cristianos, oye, ¿por qué Dios no se aparece ahorita a nosotros? La respuesta de nosotros debiera ser, ya vino hace más de 2000 años y lo crucificaron. Él ya vino y se mostró. Inclusive hay registros históricos, hay registros de los cuales tenemos, en los cuales se nos dice que Jesucristo vino como un ser humano. Antonio Piñero, un agnóstico español, y Bart Ehrman, otro especialista en Nuevo Testamento que es agnóstico al punto casi de llegar al ateísmo. Ellos son historiadores y filólogos y nos dicen: negar la existencia de Jesucristo es imposible con todos los avances académicos que hasta el día de hoy tenemos. Estos son 2 autoridades y eminencias en el mundo de la historicidad de Jesús y que no son cristianos para nada. Inclusive ellos son increyentes, no son creyentes. Pero ellos dicen, es imposible negar que Jesucristo vino hace 2000 años. Ahora, entonces es correcto decir que el Señor está cerca de cada uno de nosotros. El Señor está cerca de tu dolor. Cualquier cosa que estés experimentando, cualquier cosa que estés pasando, el Señor te ha dicho, vive en alegría, sé amable con los demás, vive en tranquilidad, vive en oración. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca de ti. En el sentido espacial, el Señor no nos ha dejado huérfanos. El Señor no es como el Dios
del Islam, porque el Dios del Islam es un Dios que está lejano, es un Dios al que no puedes tener una relación cercana, sino que Él está más allá de su creación. Es trascendente, es un Dios trascendente, o sea que está más allá de su creación. Ahora, ¿qué pasa si Pablo nos está hablando aquí en un sentido temporal? El Señor está cerca. Pablo, aunque también es cierto, inclusive la mayoría de los teólogos nos dicen que el sentido al parecer más cercano, si tuviéramos que decidirnos por una de las dos, cercano en el sentido temporal o espacial, tendríamos que muy probablemente elegir el sentido temporal, aunque hay debate en eso, aunque sabemos que el Señor está cerca cada día más. Ahora, Pablo no se está refiriendo necesariamente a que el Señor vaya a venir ya mañana o pasado mañana o el mes que viene y por eso ya debemos de vender todas nuestras propiedades y nuestras posesiones. No, no es algo para alarmarnos. Pero lo que nos está diciendo Pablo es, desde que el día que Jesucristo partió y ascendió al cielo, esa venida, esa segunda venida cada día más está cerca. Y esa es la razón y el motivo suficiente para estar alegres, para estar tranquilos, para ser amable con los demás, para vivir en oración. Ese es el motivo suficiente que tenemos para estar contentos y alegres. Por eso, mi hermano, nuestra paz, nuestra alegría, nuestro gozo no se debe de fundamentar en las relaciones, no se debe de fundamentar exclusivamente en los bienes materiales, no se debe de fundamentar únicamente en cualquier cosa creada. Si bien es cierto que Dios nos ha dejado todas las cosas materiales para disfrutarlas, para ayudarnos en nuestro modus vivendi, pero eso no quiere decir que es nuestra más importante esperanza. Porque la más importante esperanza, la única esperanza que es segura y absoluta, es que el Señor está cerca de venir. Su parusia, su segunda venida, está cerca de ocurrir. Ese es el fundamento, a diferencia de los epicúreos y los estoicos, de erradicar el dolor, erradicar el sufrimiento. A diferencia de la cosmovisión cristiana, la cosmovisión cristiana no nos dice que tenemos que estar en ausencia de dolor, en ausencia de sufrimiento. La cosmovisión cristiana nos dice inclusive que no importa la circunstancia, dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, en ruego con acción de gracias. Sean conocidas vuestras peticiones en toda ocasión, en cualquiera sea la ocasión, en Nueva Versión Internacional como lo dice, en cualquier circunstancia. Debemos de medir nuestra vida espiritual mediante estas 4 virtudes. Así que lo que te quiero decir el día de hoy es esto, en resumen: la alegría, la amabilidad, la tranquilidad y la oración son 4 virtudes que nos ayudarán a medir nuestra vida espiritual. Pero al mismo tiempo, si tú estás mal, si tú te sientes que no estás tan bien con todo esto, que no tienes paz, porque déjame decirte que el resultado, según el versículo 7, el resultado de la alegría, de la amabilidad, de la tranquilidad y de la oración, el resultado es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que si tú no tienes paz, es posible que estas 4 virtudes posiblemente no estén presentes en tus vidas. Pero ahora no tan solamente quiero darte estas virtudes como un termómetro, sino que quiero darte estas 4 virtudes como un termostato. Que estas 4 virtudes te ayuden a producir esta vida cristiana, esta piedad cristiana, esta vida en santidad cristiana, para que puedas disfrutar de tu existencia en este mundo en medio de las circunstancias cualesquiera que sean.
Pero recuerda que el fundamento de estas 4 virtudes cristianas, el fundamento de la paz que sobrepasa todo entendimiento, es que el Señor está cerca de nosotros en el sentido espacial, y también el Señor está cerca de nosotros en el sentido temporal. El Señor está cerca de venir en su segunda venida. Y aunque no quiero alarmarte con esto de decir que pasado mañana viene el otro año, no, pero que sí debemos de pensar de que desde el día que Él partió, cada día más que pasa, estamos cerca de ver. Y eso para nosotros es una gran alegría, es un gran gozo, y es la motivación que para nosotros debe de haber, para nosotros poder decir: soy feliz, vivo con alegría, y por eso puedo ser amable con los demás, y por eso puedo estar tranquilo, porque sé que todos mis problemas puedo traerlos ante Dios, y el Señor tendrá cuidado de mí, porque Él vino hace 2000 años, murió en una cruz, se entregó por mí, se entregó en la cruz del Calvario, llevó toda mi iniquidad y cargó con todo mi dolor. Y ahora yo puedo confiar en ese Dios amoroso, en ese Dios paciente, en ese Dios que no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que nos dice el Salmo 16 es que solamente en su presencia hay plenitud de gozo. Lo que nos dice lo que nos dijo el profeta Isaías: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cómo está nuestra vida de meditación el día de hoy? ¿Cuánto tiempo estamos pasando en estudiar a nuestro Señor? Porque mientras más lo conozcamos, no tan solamente en el sentido intelectual, sino cuando lo esperemos a experimentar en el diario vivir, cuando empecemos a experimentarlo en el diario vivir, supliendo nuestras necesidades, ayudándonos con las cosas que suceden, empezamos a conocerle y empezamos a conocer ese Dios real. Pero inclusive, aun cuando Dios no nos libra de nuestras aflicciones del tiempo presente, como dijo Daniel, si el Señor no nos libra de este horno de fuego, créenos, Nabucodonosor, créenos que aún así no vamos a inclinarnos a la estatua. ¿Por qué? Porque tenemos la evidencia de que conocemos a un Dios que se preocupa por nosotros, que es Rey sobre toda la creación, y que Él algún día traerá cuentas a todos los seres humanos y a todas las cosas, y las juzgará. Así que esta es nuestra esperanza para vivir una vida de paz. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Para mi vida lo ha sido, y espero que para ti lo pueda ser también. Quiero dejarte con este termómetro, pero también con este termostato, y que tú en tu casa puedas reflexionar en estas verdades de la palabra de Dios. Te dejo con ello y espero que medites en cada una de estas cosas que a través de la palabra pudimos meditar. Espero verte a la próxima, y que tengan un fin de semana muy bonito. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.